Perfecto. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí se ve, profe. Ok, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto en las clases pasadas. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos con la materia. Nosotros, la última clase, les recuerdo que estuvimos viendo trabajos o una forma de realizar trabajo de los sistemas que es distinta a los trabajos de expansión y compresión clásicos que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Entonces, así definimos el trabajo máximo, ¿verdad?, que se podía extraer de un proceso en un sistema, ¿verdad? Y vimos que esto estaba relacionado con la disminución de la energía libre en mi sistema. Y pudimos determinar que ese trabajo era máximo cuando estábamos trabajando, cuando el proceso se desarrollaba en forma reversible, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros sabemos que un proceso reversible es un proceso utópico, que es un extremo, nosotros no podemos alcanzarlo, ¿verdad? Pero sí podemos acercarnos a que un proceso sea efectuado en forma parecida o similar a lo que es reversible. En ese caso nosotros podríamos sacar la mayor cantidad de trabajo posible de nuestro sistema. ¿Ya? Ahora, si pensamos en trabajo distinto al trabajo de expansión o compresión, ya habíamos mencionado algunos ejemplos, ¿verdad? Y teníamos el trabajo eléctrico como un ejemplo de eso. Para relacionar esto, recordemos nosotros algo de electroquímica o aeroquímica general. Consideremos una reacción de oxidorreducción que es clásica, que es muy típica, que es la reacción que se produce entre el zinc al estado metálico, cuando está inmerso en una solución acuosa de sulfato de cobre. Esto reacciona espontáneamente para formar sulfato de zinc y cobre metálico. Vale decir, el zinc que estaba en estado de oxidación 0 pasa a zinc más 2, mientras que el cobre que estaba, o parte del cobre que estaba como cobre más 2, pasa a cobre 0. Entonces una reacción de óxido-reducción, ¿verdad?, con una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Esta reacción, esta reacción es bien típica y muchos experimentos experimentos demostrativos se hacían con esta, porque si uno pone un clavo, ¿verdad?, que está hecho en parte o en gran parte por zinc, en una solución de sulfato de cobre, uno ve que ese clavo se comienza a poner rojizo, ¿verdad? Y uno dice que se está oxidando el clavo. Claro, en el fondo se está oxidando parte del zinc, pero en el fondo lo que nosotros vemos, ese cambio de color que se forma, es por el depósito de cobre sobre el clavo, el cobre metálico, ¿ya? Ahora, si esta reacción nosotros la medimos calorimétricamente en un sistema en el cual nosotros conozcamos la capacidad del sistema y podemos determinar la diferencia de temperatura cuando ocurre la reacción. Esto se hacía, o reacciones similares se hacían en el laboratorio cuando hacíamos las 5 prácticas, ¿verdad? Una práctica que se llamaba justamente delta H de reacción. Nosotros podemos realizar una reacción química en un sistema que es adiabático, ¿verdad?, en el cual no hay intercambio de temperatura con los alrededores, por lo tanto se realiza la reacción al liberarse calor y se calienta mi sistema, ¿verdad?, aumenta su temperatura, y si conocemos el C sub P, podríamos obtener el Q sub P, y con el Q sub P podríamos obtener el delta H, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos medirlo experimentalmente y se encuentra que tiene un delta H de menos 234,4 kilojoule, ¿verdad?, a 298 Kelvin. Esto es bastante energía, menos 234.400 joule, ¿ya? Y bueno, es una reacción espontánea, ¿verdad? Recuerden ustedes que el delta G es igual a delta H menos T por delta S. Aquí tenemos un delta H que es bastante grande y negativo, ¿verdad?
y el término menos T por delta S no debería tener gran influencia en la reacción. Sin embargo, la entalpía me estaría dando, o principalmente debido a la entalpía, el delta G es bastante negativo. Entonces, por eso la reacción es espontánea. Ahora, esta misma reacción que nosotros podemos realizar en un vaso precipitado, una solución de sulfato de cobre y un clavo de zinc, podemos realizarla en una pila de Daniel, como la que está a la derecha arriba en la diapositiva. En esta pila de Daniel, que está compuesta de dos semiceldas, lo que tenemos en una semicelda, tenemos una solución, ¿verdad?, de sulfato de zinc, y en la cual tenemos sumergido un electrodo de zinc, y esto está conectado, ¿verdad?, por un circuito externo con un electrodo de cobre que está también sumergido en una solución de sulfato de cobre. Tenemos que lo separa una membrana que es permeable a los iones sulfato, y lo que ocurre acá entonces en esta reacción, en esta semipila, es la misma reacción que se resume en la ecuación 1, ¿verdad? El zinc metálico se oxida, ¿verdad?, a sigma 2, con eso libera 2 electrones, y esos 2 electrones circulan por este circuito, tal como lo indica la flecha celeste, ¿verdad? Pasan por un potenciostato, donde puedo medir el potencial químico de la celda, ¿verdad? Llegan al electrodo del cobre, ¿verdad? Y esos 2 electrones son captados por un átomo o un ion de cobre más 2 cercano al electrodo, y se forma la reducción de cobre, ¿de acuerdo? Entonces esta misma reacción se lleva a cabo también en esta semipila, ¿de acuerdo? Entonces lo que dice acá es que si conectamos la pila a un potenciómetro cuya diferencia de potencial es ligeramente inferior a la FEM de la pila, o sea, cuando nosotros tenemos esta reacción química, tenemos una pila de esta forma, no podemos calcular una FEM. Si este potenciostato es levemente inferior a la FEM, el paso de electrones va a ser bastante lento. Entonces nos estaríamos acercando a la condición de reversibilidad, ¿verdad? Entonces se produce una corriente, y al producirse esta corriente el zinc se oxida, se forma el sulfato de zinc acuoso, ¿verdad? Y se deposita cobre acá y se consume sulfato cúprico, ¿ya? Y todos estos procesos se resumen en esta ecuación, ¿de acuerdo? Ahora, en esta semipila, dice que el trabajo puede ser realizado, o la reacción puede ser llevada a cabo reversiblemente. Si yo cambio el sentido en que circula la electricidad con el potenciostato, ¿verdad?, puedo hacer circular corriente en el sentido externo, o sea, perdón, en el sentido inverso, y la reacción que ocurre es la inversa, ¿verdad? Por eso se llama pila reversible de Daniel. Ahora, si yo no tengo conectado o no tengo cerrado el circuito, ¿verdad?, hay tendencia a difusión lenta, ¿verdad?, y la pila no se va a encontrar en equilibrio, o sea, va a haber a lo más difusión lenta de iones, pero siempre se va a mantener la electroneutralidad y no se encuentra en equilibrio. ¿De acuerdo? Sin embargo, insisto, si se conecta la pila a un potenciómetro y se regula el circuito hasta que no circule corriente, la pila quedaría en equilibrio. Entonces, para recordar esto, para recordar la relación de esta semipila con el trabajo, nosotros sabemos que si tenemos circulando una corriente, esa corriente la podemos utilizar, por ejemplo, para que un autito eléctrico recorra una cierta distancia, vale decir, realice un trabajo eléctrico, ¿verdad? Y eso lo recordamos con esta relación, donde tenemos que menos la diferencial de la energía libre va a ser mayor o igual que el trabajo al cual se le resta el trabajo de compresión o expansión, ¿cierto? Y ese era el trabajo, excepto el PdV. Y cuando nosotros estábamos en condiciones de reversibilidad, ¿verdad? Se cumple la desigualdad, perdón, con el proceso reversible, o estamos en el equilibrio, el menos de G es igual al delta trabajo, y en ese caso el trabajo sería el máximo, mientras que si estamos en condiciones de irreversibilidad, se cumple el que el trabajo sea menor que el menos de G, ¿de acuerdo? Por eso
por eso podemos decir entonces que para un proceso reversible se cumple la igualdad y el trabajo es el máximo que uno puede extraer. Y aquí tenemos un dibujo donde parece un limón en el cual tiene inserto un clavo, ¿verdad? Que, como les decía, está compuesto en gran parte por zinc y una moneda de cobre. Si nosotros ponemos un circuito acá con una ampolletita de bajo voltaje, nosotros podríamos poder encender una luz con la reacción, porque cerraríamos el circuito y se produciría corriente. ¿Ya? Entonces, el trabajo eléctrico máximo de una celda galvánica se define como el trabajo máximo va a ser igual a menos N por F y por E, donde E es el potencial de la celda, F es la constante de Faraday y N sería el número de electrones que circulan. ¿De acuerdo? Y las unidades van a ser voltios por coulombio, ¿verdad? Ya que un voltio es igual a perdón, un voltio es igual a un joule partido por coulombio, o bien un joule es igual a un volt por coulombio. Entonces el trabajo eléctrico está relacionado con el cambio de energía libre a través de esta ecuación. El menos delta G va a ser igual al trabajo eléctrico y eso va a ser igual a N por F y por E, ¿verdad? Y si integramos esto, tendríamos que el delta G va a ser igual a menos el número de electrones, el número de moles de electrones que circuló por F y por E. ¿De acuerdo? Entonces así nosotros podemos obtener el delta G y el trabajo que se puede extraer desde una celda galvánica. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Si tienen duda, Profe, ¿sí? sí, cuando dijo lo que significaba cada letra en el trabajo máximo, N dijo que era el moles. Los moles de electrones que circulan. Ah, los moles de electrones. Ya veo. Claro. F es la constante de Faraday, ¿cierto? Y sería el potencial de la celda. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, con eso ya visto el trabajo que nosotros podemos extraer desde un proceso de nuestro sistema, un trabajo máximo útil, que sería distinto a un trabajo de expansión o compresión. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la energía libre, considerando siempre que estamos trabajando con materiales puros, ¿verdad? Estamos hablando con sustancias puras, todavía nos introducimos una variable composición. Eso se va a ver más adelante cuando veamos disoluciones y veamos sistemas de más de un componente. Por ahora trabajamos solamente con materiales puros. Entonces, para obtener la energía libre o para cuantificar una variación de la energía libre en materiales puros, lo que hacemos es integrar la ecuación fundamental de la energía libre a temperatura constante, por ejemplo. La ecuación fundamental que nosotros teníamos era esta, que el dG molar es igual al B molar por un dP menos S molar por un dt, ¿cierto? Que es la ecuación que proviene de la cuarta de las ecuaciones de Gibbs que nosotros dedujimos en su momento. Entonces, para nosotros, esto como está en términos diferenciales, tenemos variaciones diferenciales de la energía libre, de la presión y de la temperatura, lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos evaluar un cambio de energía libre, es llevar esta variación diferencial a una variación finita, a una variación de la forma delta G. Y para eso tenemos que integrar, ¿ya? Y para simplificarnos un poco las cosas, vamos a suponer que estamos a temperatura constante, entonces se nos va el segundo término y nos queda que el dG es igual a B molar por un dP, y solamente integramos eso. Entonces, al integrar este dG, me va a quedar un delta G, y eso va a ser igual a la integral entre dos presiones. Vamos a suponer que la presión 1 es una atmósfera, y la segunda presión es una presión P cualquiera. Y eso sería entonces el delta G sería igual a la integral entre una atmósfera y la presión P del volumen molar por un dP, porque dijimos que era temperatura constante y este término se me va. Entonces, este delta G va a ser la diferencia entre la energía libre a la presión P, ¿verdad? Estamos trabajando con una temperatura constante, menos la energía libre a la presión de una atmósfera, y eso se denota con el sub-cero ahí. Entonces, G molar menos G0 molar va a ser igual a la integral entre una atmósfera y presión P del volumen molar por un dP. ¿Ya? Y si reordeno términos, el G
a la presión P, el G molar a la presión P, va a ser igual al G molar a la presión de una atmósfera, más la integral entre una atmósfera y P del volumen molar por un dP. ¿Ya? Insisto que ese G0 molar sería la energía libre molar del compuesto, pero a una presión de una atmósfera. Y estamos trabajando a una temperatura determinada. Estos valores van a cambiar si cambiamos la temperatura. Entonces nosotros tenemos que fijar una temperatura constante con un valor determinado. Ahora, ya que tenemos esa expresión, ¿verdad? A lo que nos deberíamos abocar ahora es encontrar cómo resolver esta integración del volumen molar por un dP. Y para eso, nosotros tenemos que recordar que los sólidos o líquidos son prácticamente incompresibles. Vale decir, cuando el volumen es prácticamente independiente de la presión, podemos decir que son incompresibles. ¿Por qué? Porque yo, para poder variar el volumen de un líquido, tengo que ejercer cambios muy grandes en presión. Si tengo cambios muy pequeños, no voy a tener grandes cambios en el volumen. Por lo tanto, se dice que el volumen no es muy dependiente de la presión, ¿cierto? Para el caso de fases condensadas, vale decir, sólidos y líquidos. Para gases no, para gases claramente el volumen es muy dependiente de la presión. Entonces, para el caso de gas de fases condensadas como el sólido y líquido, como el volumen es prácticamente independiente de la presión, lo puedo sacar como una constante fuera de la integral. Y me quedaría entonces que la energía libre molar a la presión P va a ser igual a la energía libre molar a una atmósfera de presión, más el volumen molar, y eso es factor de la presión P menos la presión de una atmósfera. Y aquí, ¿verdad? Lo que nosotros podemos decir es que el término volumen molar multiplicado por P menos 1, ¿verdad? La presión P menos una atmósfera, cuando estemos trabajando a presiones relativamente moderadas, presiones no muy altas, cercanas a una atmósfera, este término lo podemos despreciar. ¿Por qué? Porque el volumen molar es muy pequeño para el caso de sólidos y líquidos, ¿verdad? Y si esto, lo que estoy restando en paréntesis, se acerca a 1, eso se hace bastante pequeño y podemos incluso despreciarlo para sólidos y líquidos, tal como aparece acá, a presiones moderadas. Y en ese caso se dice que la energía libre molar a la temperatura T y a la presión P va a ser igual a la energía libre molar a una atmósfera y a la temperatura T, ¿verdad? Entonces se desprecia la dependencia de la energía libre con la presión, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto va a ser solamente para sólidos o líquidos, no para gases. Para que veamos un ejemplo de si esto es cierto, que el volumen molar de sólidos y líquidos es mucho más pequeño que el de gases, nosotros podemos recordar cuánto es el volumen de un mol de gas a una atmósfera de presión y, por ejemplo, 25 grados Celsius. ¿Se acuerdan ustedes cuál es? 22,4 litros. 22,4 litros, ¿cierto? Esos son 22.400 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y eso lo podemos calcular fácilmente ocupando la ecuación de gases ideales, P por P igual a nRT, ¿verdad? Ahora, ese sería el volumen molar de un gas. Ahora, supongamos que estamos trabajando con agua. Ese sería el volumen molar del agua gaseosa a esa presión y temperatura. Ahora, ¿cuál sería el volumen molar del agua líquida a esa temperatura y presión? No tengo ni la menor idea. ¿No saben? Ya, pero para eso estamos, para calcular, para recordar Ni cosas. idea. Yo creo que lo sabe, pero no lo ha integrado. ¿Cuál es la densidad del agua? En 1 condiciones, gramo por ml. ya, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cierto? ¿Y Sí. cuánto pesa un mol de agua? 18 gramos por mol. Pesa un mol de O sea, agua. 18 gramos. Pesa 18 Sí. gramos. Y entonces con esa densidad, si esos 18 gramos los pasa a centímetros cúbicos, ¿cuánto sería?
como la densidad del agua es 1, Sería 18 gramos por... es 18 al final la densidad. Bueno. sí, Natalia dijo 18 ml. 18 centímetros cúbicos, porque como la densidad del agua es 1, eso casi todos lo sabemos, ¿sí? O sea, es un conocimiento general, ¿cierto? Cuando la densidad del agua en condiciones de temperatura normales es prácticamente 1, de 0,998 y algo, pero es prácticamente 1. Entonces, en ese caso podríamos decir que 18 centímetros cúbicos de agua son igual a 18 gramos de agua, y eso es un mol de agua, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces el volumen molar sería 18 centímetros cúbicos, ¿sí? Y en el caso del volumen, eso del agua líquida. Y del agua sólida también anda por ahí, ¿verdad? Un poquito menor, un poquito mayor, pero anda por ahí. Pero el volumen molar del gas era 22.400 centímetros cúbicos, o sea, la diferencia entre el gas y el sólido y el líquido es realmente abismante, o sea, es grande, ¿verdad? Entonces nosotros por eso podemos hacer esa aproximación y decir que para sólidos y líquidos la energía libre molar es prácticamente independiente de la presión, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer es decir lo mismo para gases. Y para el caso de gases, ¿verdad? El volumen molar es mucho mayor que para sólidos y líquidos. Por lo tanto, la energía libre sí va a depender de la presión. Entonces, para un gas ideal, nosotros tendríamos que el G a la presión P va a ser igual al G a la presión de una atmósfera, más la integral entre una atmósfera y la presión P del volumen molar por un dP. Aquí estamos hablando, no lo pusimos molar, pusimos solamente las cantidades. Entonces sería P por un dP. Y nosotros podemos B hacer un cambio de variable y reemplazarlo por lo que nos indica la ecuación de gases ideales. P por B es igual a nRT, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen va a ser igual a nRT partido por P. Y eso está multiplicado por un dP. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es integrar esto, nRT partido por P. Los números de moles son constantes, R la constante de los gases también, y si estamos trabajando a una temperatura determinada, también sale fuera de integral. Entonces me sale nRT fuera de la integral, ¿verdad? Y integro solamente dP partido por P. Y la integral de dP partido por P es logaritmo natural de P. Entonces tendríamos que ahí la integral esta me daría nRT factor de logaritmo natural de P menos logaritmo natural de 1. ¿Ya? Y ese logaritmo natural de P menos logaritmo natural de 1 lo puedo reemplazar por el logaritmo natural de la razón entre P y 1. Y el nRT, bueno, dividí toda la ecuación por n, por lo tanto me queda como RT logaritmo natural de P partido por 1, ¿cierto? Y la energía libre me queda como energía libre molar, esta es la presión P, y la energía libre molar a una atmósfera. Entonces, utilizando la definición que teníamos del potencial químico, tenemos que el potencial químico, que va a ser igual a G partido por N, o la energía libre molar, va a ser igual al potencial químico a una atmósfera, más RT logaritmo natural de P, donde el potencial químico sub cero es el potencial químico estándar o a la presión de una atmósfera, ¿de acuerdo? Y esto va a ser a un valor de temperatura T determinado. A otro valor de temperatura tengo otro valor de potencial químico, otro valor de potencial estándar, pero se me cumple esta misma relación. ¿De acuerdo? Y esto me está diciendo que a una temperatura determinada, la presión determina la energía libre de un gas ideal. ¿Cierto? Si tengo mayor presión, si la presión sube, el logaritmo natural de P de algo mayor es mayor. Por lo tanto, el potencial químico también sube. Y si sube el potencial químico es porque la energía libre sube. ¿De acuerdo? Entonces, para un gas ideal, ¿qué sería más estable? ¿Tener una energía libre mayor o una energía libre menor? Menor.
dijimos que siempre iba nuestro sistema a buscar un valor de energía libre menor, ¿cierto? Entonces, lo que quiere la energía, lo que quiere mi sistema, lo que va a querer el gas, es tener una energía libre menor. Y la forma de tener una energía libre menor, vale decir un potencial químico menor, va a ser que la presión disminuya, tener la mínima presión posible. Y para tener la mínima presión posible, lo que hace el gas es ocupar todo el volumen que tenga disponible. Entonces, por eso, el gas ocupa todo el volumen disponible, porque así está más diluido, y ocupa la menor presión posible, ¿cierto? Entonces, por eso, espontáneamente, el gas sale de un cilindro cuando está a una presión alta y uno abre la válvula, ¿verdad? Y ocupa todo el volumen que tiene disponible, porque adentro del cilindro va a tener una presión alta y va a tener un potencial químico alto, va a estar en un estado energético que no le es cómodo, no es estable termodinámicamente. Entonces el gas sale de ese cilindro, ocupa todo el volumen que tiene disponible, disminuye su presión y alcanza una energía libre menor, entonces llega a un estado más estable. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ahí veíamos anteriormente cómo nosotros podemos obtener la variación de la energía libre para sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Para el caso sólido y líquido dijimos que era independiente de la presión a temperatura constante e integramos la ecuación para el caso de gases considerando nuestro gas como ideal. Por lo tanto, nosotros podemos ver o sabemos que una sustancia pura podemos inducir en ella cambios de fase cuando cambiamos la temperatura o cambiamos la presión, ¿cierto? Entonces, termodinámicamente, vamos a ver cómo se interpreta esto. Si tenemos una sustancia A, como aparece en esta ecuación de arriba, una sustancia A que puede estar en la fase alfa o en la fase beta, ¿verdad? Podría ser una fase sólida, una fase líquida, o una fase sólida, una fase gas, una fase líquida, una fase gaseosa, etc. O incluso podrían ser dos fases sólidas distintas, etc. El proceso, la transición de fase, el paso de A en fase alfa a A en fase beta, va a ocurrir de esta manera solamente cuando la energía libre de A en la fase beta sea menor que la energía libre de A en la fase alfa, ¿verdad? De tal manera que el delta G sea negativo, ¿cierto? Entonces el proceso tal como está escrito aquí, que va de A en alfa hacia A en beta, va a ocurrir espontáneamente para decir el delta G va a ser la energía libre de A en beta menos la energía libre de A en alfa. Entonces, para que esto sea negativo, el A en beta tiene que ser pequeño, ¿cierto? Entonces va a pasar eso. El proceso va a ser espontáneo si el delta G es menor que 0. Si el delta G es mayor que 0, eso significa que A en alfa tiene menor energía libre, por lo tanto ocurriría el proceso inverso. Si yo tuviera A en beta, pasaría espontáneamente hacia la fase alfa, ¿cierto? Entonces, si el delta G es mayor que 0, ocurre el proceso inverso a este, mientras que solo en condiciones en que A en alfa y A en beta tengan la misma energía libre molar, van a estar en equilibrio ambas fases, ¿ya? Y en ese caso, entonces, van a tener la misma energía libre molar A en alfa que A en la fase beta. Y si tienen la misma energía libre molar, eso significa que los potenciales químicos de A en alfa y los potenciales químicos de A en beta son iguales. Y en este caso, el delta G de la transición de fase va a ser igual a 0. Estamos en el equilibrio. Entonces, si suponemos la sustancia A en las dos fases, alfa y beta, a la presión P y temperatura T, la condición de equilibrio va a ser que el delta G a esa temperatura y presión va a ser igual a 0. La diferencia de la energía libre molar o energía libre partida por moles a esa temperatura y presión, que es igual a la diferencia entre el potencial químico, va a ser igual a 0. Eso significa que el potencial químico de A en alfa es igual al potencial químico de A en beta, y ahí estamos en el equilibrio. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos expresar lo mismo, esta igualdad, ¿verdad?, del potencial químico de A en alfa y el potencial químico de A en beta, podemos integrarlo, ¿verdad? Perdón, diferenciarlo y expresarlo en términos diferenciales, es decir, la diferencial del potencial químico de A en alfa va a ser igual a la diferencial del potencial químico de A en beta. Ahí le saqué los
los subíndices A para no tener tanta nomenclatura ahí junta, ¿verdad? Entonces, tantos símbolos juntos. Pero se entiende que es A en alfa y A en beta, ¿cierto? Entonces, esto sería el diferencial del potencial químico de A en alfa, va a ser igual a diferencial del potencial químico de A en beta. Y nosotros sabíamos que la diferencial del potencial químico es igual a la diferencial de la energía libre molar, y eso es igual a menos S molar por un dt más B molar por un dp. Entonces podría esta ecuación aplicarla para A en alfa y aplicarla para A en beta. Obtengo las diferenciales de A en alfa y las diferenciales del potencial químico de A en beta. Y las igualo este término con este otro término, ¿verdad? Y me queda entonces que la entropía molar de A en alfa por un dt con signo negativo, más el volumen molar de A en alfa por un dp, va a ser igual a menos la entropía molar de A en beta por un dt, más el volumen molar de A en beta por un dp. Y aquí puedo reunir términos entropía con entropía y volumen con volumen. Entonces tengo que la entropía de A en beta menos la entropía de A en alfa por un dt va a ser igual al volumen molar de A en beta menos el volumen molar de A en alfa por un dp. Y esto es el delta S de la transición de A en alfa hacia A en beta. Y esto es el delta B de la misma transición. Entonces, el delta S va a ser igual a S en beta menos S molar en alfa, y el delta B de la transición va a ser igual al volumen molar de A en beta menos el volumen molar de A en alfa. Entonces me queda que el delta S molar por un dt va a ser igual al delta B molar por un dp. Esto es para la transición, ¿cierto? Y reordenando esta ecuación, me queda que el dp a dt va a ser igual a delta S molar partido por un delta B molar. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra ecuación, ¿verdad? A la cual llegamos si aplicamos esta igualdad de diferenciales de potenciales químicos para A en fase alfa y A en fase beta. Entonces estamos en la transición, estamos estudiando la transición de fase de A en alfa hacia A en beta. ¿De acuerdo? Y para esta ecuación, ¿verdad? De P a de T es igual a delta S molar partido por delta B molar. Lo que podemos hacer es recordar que en el equilibrio, este delta G molar, que es igual a delta H molar menos T por delta S molar, ese delta G tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y si este delta G expresado de esta forma es igual a 0, eso significa que el delta H partido por T va a ser igual a el delta S, ¿cierto? Porque paso este término al otro lado de la ecuación, un signo positivo, ¿verdad? Y después dividido por temperatura, y me queda que el delta H molar partido por T va a ser igual al delta S molar. Entonces, el dp a dt, que es el delta S molar partido por delta B molar, yo este delta S molar lo puedo reemplazar por delta H molar partido por T. Y me queda entonces que el dp a dt va a ser igual a delta H molar partido por T, que viene de este término delta S, y eso partido por delta B molar. Y así entonces hemos obtenido lo que se conoce como la ecuación de Clapeyron, ¿verdad? Que me relaciona el delta H de la transición de fase, que se llama calor latente de transición de fase, ¿verdad? Porque como estamos hablando del equilibrio de fase, el delta G sería el delta G molar de la transición de fase, el delta H sería el delta H molar de la transición de fase, y el delta S sería el delta S molar de la transición de fase. Entonces tenemos el delta H molar, que va a ser el calor latente, y el delta B molar para la transición. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener información de esta ecuación, nosotros podríamos evaluar ese delta B molar y ese delta H molar. ¿Ya? Entonces, si consideramos un gas ideal y consideramos que el volumen del sólido y el volumen del líquido es mucho menor que el volumen del gas, esto nosotros ya lo sabemos, porque dijimos que el volumen de un mol de gas es 22,4 litros a una atmósfera de 25 grados Celsius, mientras que, por ejemplo, para el agua, mientras que el volumen del líquido es 18 centímetros cúbicos, vale decir 22.400 centímetros cúbicos versus 18 centímetros cúbicos, o sea, es muy, muy, muy menor el volumen de sólido y líquido. Entonces, si nosotros estamos pasando desde sólido o líquido a un gas,
el delta B va a ser igual al volumen del gas, que es el volumen final, menos el volumen inicial, que va a ser el del sólido o el del líquido. Entonces, por ejemplo, para el caso de la evaporación de agua, ¿verdad? El volumen del gas sería 22.400 centímetros cúbicos, menos el volumen molar del agua líquida, que serían 18 centímetros cúbicos, serían prácticamente los mismos 22.400 centímetros cúbicos, ¿verdad? Serían 22.382, creo, centímetros cúbicos. Y si uno lo aproxima, son 22.400 centímetros cúbicos. Por lo tanto, uno podría pensar que esto es totalmente válido. Es decir, que el delta B va a ser simplemente igual al volumen molar del gas, ¿verdad? Porque los 18 centímetros cúbicos prácticamente no afectan a los 22.400 centímetros cúbicos. Y si el volumen molar, el delta B, es igual al volumen molar del gas, eso sería igual a RT partido por P. ¿Bien? De acuerdo a la ecuación de gases ideales. Entonces, en ese caso, este delta B molar, en la ecuación de Clapeyron, ¿verdad? Este delta B lo podemos reemplazar por el volumen molar, que es este. Y el volumen molar sería RT partido por P. Entonces, la ecuación me quedaría igual al delta H de, por ejemplo, vaporización o ebullición si estamos trabajando de líquido a gas, ¿verdad? O sublimación si estaríamos de sólido a gas. Y me queda ese delta H por P partido por RT cuadrado, ¿cierto? Insisto, aquí reemplacé este delta B molar por B molar del gas. Entonces me queda RT partido por P, lo que es lo mismo que multiplico por P dividido por T. Entonces con ese T me queda el T al cuadrado. Por lo tanto, reordenando términos, si pongo a un lado todos los términos dependientes de la presión, dP partido por P, dP con este partido por P, y el dt lo paso para el otro lado, me queda delta H de vaporización partido por el RT cuadrado por un dt. Y entonces, para poder evaluar esta ecuación, tendríamos que integrar entre dos puntos. Un punto que va a estar a una presión P1 y una temperatura T1, y otro punto que va a estar a la presión P2 y T2. Entonces voy a tener una variación en presión y voy a tener una variación en temperatura, ¿verdad? Un dP y un dt. Y si integro dP partido por P, lo integro en la presión, eso me queda el logaritmo natural de P, y evaluado entre P2 y P1 sería el logaritmo natural de P2 menos logaritmo natural de P1, y eso es igual a la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo de la razón, por lo tanto sería igual al logaritmo natural de P2 partido por P1. Y el otro lado, para integrar esta ecuación, yo puedo suponer que el delta H de vaporización es independiente de la temperatura en este intervalo de T1 y T2. Entonces lo saco fuera de la integral junto con el R, y me queda la integral de T partido por T2. Eso es igual a la integral de T a la menos 2, ¿verdad? Y la integral de T a la menos 2 me va a quedar menos T a la menos 1, o menos 1 partido por T. Entonces aquí, reordenando, me queda entonces que el delta H de vaporización y R salieron fuera de la integral, y me queda menos 1 partido por T. Entonces me aparece este signo negativo, ¿verdad? Y sería 1 partido por T2, evaluado en T2, y 1 partido por T1, evaluado en T1. Entonces, con delta H de vaporización independiente de la temperatura, tengo esta expresión, ¿cierto? Que me dice que el logaritmo natural de P2 partido por P1 va a ser igual a menos delta H de vaporización partido por R, factor de 1 partido por P2 menos 1 partido por T1. Y esto sería entonces válido para un paso desde sólido a gas o de líquido a gas. Aquí lo tendríamos de líquido a gas porque tenemos el delta H de vaporización, pero podríamos también poner un delta H de sublimación y tendríamos la misma ecuación, porque se cumpliría esto mismo, ¿verdad? Para el caso de una sublimación. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Bueno, con esta ecuación, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo,
si estamos hablando de una ebullición, ¿verdad? Nosotros sabemos que el agua a una atmósfera ebulle a 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces tendríamos P1 y T1. Si conocemos el delta H de vaporización y R lo conocemos, podríamos saber a qué temperatura ebulle el agua si cambiamos la presión, ¿verdad? Entonces esta ecuación me sirve para, por ejemplo, hacer ese tipo de obtención de información, ¿cierto? Alguien también podría decir, bueno, pero yo podría también calcular el delta H de vaporización, ¿verdad? Conociendo dos puntos de ebullición, un P1 y T1 y un P2, T2, ¿verdad? Porque conozco R, podría obtener el delta H de vaporización o de ebullición. Sin embargo, lo que estoy haciendo ahí es obtener un valor con 2 puntos, que es como obtener una recta con 2 puntos, y eso siempre me va a dar una recta. Entonces, eso no es muy exacto. Y para hacerlo tendríamos que integrar esto sin límites, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Si integramos sin límites, yo lo que hago es integrar dt partido por p, y me queda que eso es igual a logaritmo natural de p sin evaluar. E integro esto y me queda menos delta H de vaporización partido por RT, ¿cierto? Más C, que sería una constante de integración. Y si ustedes se dan cuenta, esta ecuación en que integramos sin evaluar tiene la forma de una línea recta, en que el logaritmo natural de P sería igual a I, y M sería la pendiente, X sería la variable, y B sería la constante. Entonces, como X podemos tener 1 partido por T. 1 partido por T. Entonces la pendiente sería igual a menos delta H partido por R, ¿cierto? Entonces tendríamos un gráfico de logaritmo natural de P versus 1 partido por T, y eso debería obtener una línea recta cuya pendiente va a ser igual a menos delta H partido por R. Y si calculo la pendiente y lo multiplico por R, obtengo el valor de delta H con signo cambiado, ¿verdad? Entonces multiplico por menos 1 y obtengo el delta H. Y en ese caso yo podría obtener el delta H de vaporización o ebullición utilizando varios puntos experimentales para construir el gráfico del logaritmo natural de P versus 1 partido por T, ¿cierto? Y ahí sí que obtengo una línea recta con varios puntos, hago una regresión lineal, perdón, y puedo obtener el delta H de vaporización. Entonces, nosotros podríamos usar esta ecuación para conociendo el delta H de vaporización, conocer la presión o bien la temperatura de la transición de fase cuando conozco ya un punto P1, T1. Pero si quiero ocupar esta ecuación para obtener el delta H, voy a cometer mucho error, por lo tanto lo que hacemos es integrar sin límite y construir un gráfico logaritmo natural de P versus 1 partido por T, ¿cierto? Y obtengo entonces de la pendiente de la recta el delta H de vaporización o ebullición o el delta H de sublimación, porque recuerden ustedes que esto es válido solo para cuando estamos desde sólido o líquido pasando a gas, ¿cierto? En el caso en que no estamos ni de sólido, no estamos en una transición de este tipo, sino que, por ejemplo, una sólido y líquido, nosotros no podemos hacer esta aproximación, por lo tanto tendríamos que agrupar la ecuación sin reemplazar el delta B, molar. ¿Ya? Ahora, también recuerden ustedes que el delta H depende de la temperatura, y eso lo dieron ustedes con el profesor Saldías cuando vieron entalpía, y ustedes veían que el delta H, que era el calor a presión constante, va a ser igual a la integral del C sub P por un dt, multiplicado por el número de moles. Y este C sub P puede ser dependiente de la temperatura, entonces, en ese caso en que el delta H sí depende de la temperatura, ustedes aquí van a obtener una función que va a ser función de la temperatura, un polinomio, ¿verdad? Y eso se tendría que reemplazar aquí, ¿verdad? Para considerarlo en la integración. Y eso es un poquito más complejo. Se puede hacer, pero es un poquito más largo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta?
Entonces, ejemplos de transiciones de fase, los que nosotros conocemos son ebullición, condensación, fusión, cristalización, ¿verdad? Por nombrar algunas, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que, para determinar la termodinámica de estos procesos, el principio guía va a ser la tendencia de los sistemas a alcanzar la más baja función de Gibbs, a temperatura y presión constante. El potencial químico va a ser igual a la energía libre molar, y si consideramos esto, si a determinadas presión y temperatura, el potencial químico del sólido es menor que el potencial químico del líquido, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el sólido va a ser estable en esas condiciones, y el líquido lo que va a hacer es tender a pasar a sólido, es decir, se va a congelar, ¿verdad? Va a solidificar. Por otro lado, si teníamos un potencial químico de un gas menor que el potencial químico del mismo compuesto pero en estado líquido, lo que va a suceder es que este líquido va a tender a pasar a la fase gaseosa, entonces va a tender a una evaporación o una ebullición. Y lo que tenemos que recordar es que estas son condiciones termodinámicas. En ningún momento nosotros hemos hablado de cinética, por ejemplo, ¿verdad? Esto, la termodinámica me dice que ocurre, pero la cinética me puede decir lo contrario, o simplemente puedo ver que algo no ocurre por razones cinéticas, porque es muy lento, por ejemplo, ¿verdad? Y tal es el caso, por ejemplo, a temperatura y presiones normales, nosotros sabemos que el potencial químico del carbón estable a una atmósfera de presión y a una temperatura de 25 grados Celsius, la forma estable del carbono es el carbono grafito. Por lo tanto, el potencial químico del carbono grafito es menor que, por ejemplo, el potencial químico del carbono como diamante, ¿verdad? Porque el carbono como diamante solamente se produce en condiciones extremas de temperatura y presión. Por lo tanto, en estas condiciones de una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, el potencial químico del carbono como diamante es muy alto. Entonces, lo que nosotros deberíamos observar es que el carbono como diamante se transforma a grafito. Eso es lo que dice la termodinámica. Sin embargo, nosotros podemos ver un diamante, incluso se hacen joyas con diamantes, ¿verdad? Y esas joyas los diamantes no desaparecen, no se transforman en carbón, ¿verdad? Y eso es porque, si bien la termodinámica dice que de esto debe ocurrir, la termodinámica no dice con qué velocidad ocurre, ni el proceso mediante el cual ocurre, que sería la cinética de esta transferencia de fase, ¿verdad? Entonces, por cinética, nosotros podemos no observar el proceso, pero sí la termodinámica me dice que esto es lo que debe suceder. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podemos construir un diagrama de fase, ¿verdad? Que es del tipo potencial químico en el eje Y y temperatura en el eje X, ¿ya? Y podemos considerar, por ejemplo, a presión constante, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros a presión constante recordamos la ecuación fundamental de la energía libre, o del potencial químico, que es que el dg molar, que es igual a la diferencial de potencial químico, va a ser igual a menos S molar por un dt, más el volumen molar por un dp, a presión constante se me va el segundo término, ¿verdad? Y me queda que la diferencial del potencial químico con respecto a la temperatura, de nu a dt a presión constante, va a ser igual a menos la entropía molar. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es diferencial del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante, va a ser igual a menos la entropía molar. Si nosotros consideramos que el potencial químico de una sustancia pura varía con la temperatura en una forma lineal, ¿verdad? Eso significa que el potencial químico, en un gráfico de potencial químico versus temperatura, la pendiente de la línea recta va a ser igual a menos la entropía molar. Entonces, para una sustancia cualquiera, en la fase sólida, ¿verdad? La pendiente de cómo varía el potencial químico con la temperatura
la diferencial de potencial químico con la temperatura, sería la derivada de esa línea recta, sería la pendiente, va a ser baja para un sólido. ¿Por qué? Porque la entropía molar de un sólido es relativamente baja, porque en un sólido, una sustancia pura, los átomos, las moléculas van a estar bastante restringidas, por lo tanto su entropía es relativamente baja, tiene pocos grados de libertad. Por lo tanto, la pendiente va a ser negativa, pero pequeña, ¿cierto? Y eso es lo que se representa aquí con esta primera línea continua, ¿verdad? Que el potencial químico disminuye cuando aumenta la temperatura y disminuye proporcionalmente a cómo lo hace la entropía, o sea, a la entropía molar del sólido. Es baja la pendiente, ¿de acuerdo? Para cuando estamos en una fase líquida, la variación tiene una pendiente mayor en magnitud, va a decir la entropía molar del líquido es mayor que la del sólido, pero la estamos multiplicando por -1, entonces es negativa, pero la pendiente es mayor, ¿verdad? En magnitud. Por lo tanto, su pendiente es más pronunciada. ¿Sí? Y para el caso del gas, claramente la entropía molar del gas es la mayor de las tres fases, por lo tanto, la pendiente para el caso del gas va a ser aún mucho mayor. Entonces yo tendría que el potencial químico varía de esa manera para el sólido, de esa manera la línea segmentada para el líquido y de las líneas con segmentos muy pequeños para el gas. Y esto va a ser para una presión determinada, para decir este gráfico es para un valor de presión, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos estos diagramas de fase? Vemos que el potencial químico del sólido es el menor a todas las temperaturas por bajo este punto. En este punto que yo lo estoy mostrando con el cursor, se da que el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido. Entonces, bajo esa temperatura siempre tengo estable la fase sólida, porque aquí el potencial químico del sólido es el menor. A esta temperatura, en que se iguala el potencial químico del sólido con el potencial químico del líquido, aparece una temperatura de transición de fase, que es la temperatura de fusión, ¿verdad? Porque aquí tengo coexistencia de la fase sólida y la fase líquida cuando se igualen los potenciales químicos. Y eso, por definición, va a ser la temperatura de la transición de fase de fusión. Mientras que entre este punto y este otro punto donde se intersectan el potencial químico del líquido con el potencial químico del gas, ¿verdad? Entre estos dos puntos, el potencial químico menor es el del líquido, por lo tanto, aquí, entre estos dos puntos, va a ser la fase líquida la estable. ¿Sí? Cristóbal Canales me pregunta cómo se comportaría en el caso del plasma. No tenemos ecuaciones que sean válidas para plasma por ahora, entonces no podemos predecirlo, ¿ya? Pero podemos hablar del sólido, del líquido, del gas, ¿verdad? En este mundo. Después hablaremos un poquito más de otros estados de agregación de la materia, ¿ya? Aparece un punto entonces en el cual el potencial químico del líquido se iguala con el potencial químico del gas, y por definición aparece esta nueva temperatura de transición de fase, que es la temperatura de transición de ebullición, o de boiling, ¿cierto? Entonces, y por sobre esta temperatura, la fase que tiene menor potencial químico va a ser la fase gaseosa. Entonces, por sobre esta temperatura voy a tener estable la fase gaseosa. Por lo tanto, podemos así, de esta manera, establecer este diagrama de fases en el cual se producen, podemos ver cómo se generan las temperaturas de transición de fase, de fusión, y la temperatura de transición de fase de ebullición. Y tenemos zona de estabilidad del sólido, del líquido y del gas. Recuerden ustedes que esto es para una presión determinada y el potencial químico varía en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Profe, una ¿Sí? pregunta. Si es que este gráfico es para una presión determinada, significa que a esta presión que está graficando no puede haber sublimación, ¿sí? A Sí. esta presión no hay sublimación todavía. Pero vamos a ver cuál es el efecto de la presión ahora. ¿Ya? Ok. Entonces, recordando cómo generamos este gráfico,
y es que es válido para una presión, vamos a ver la siguiente los siguientes casos. Recordemos que la variación del potencial químico está dado por menos S molar por un dt más el volumen molar por un dp. Y nosotros dijimos que esto era válido para una, ¿verdad? Para una presión teníamos estas líneas por segmento, estas líneas continuas, pero tenemos esa línea ahí, esta línea acá, ¿verdad? Y después tenemos esta otra acá. Perdón, para una presión vamos a tener las líneas continuas válidas, que son esa y esta. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver ahora qué sucede si nosotros a temperatura constante aumentamos la presión. Si nosotros consideramos temperatura constante, se me va el primer término, ¿cierto? Y me queda que a una temperatura constante, la variación del potencial químico, ¿verdad?, va a ser igual al volumen molar por un dp. Ahí hay un signo más que está malo, ¿eh? Esto es un por, ¿verdad? No es un más. Es volumen molar por un dp. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aumento la presión, el potencial químico va a aumentar. ¿Por qué? Porque el volumen molar siempre es positivo. Entonces, si el dp es positivo y el volumen molar es positivo, el potencial químico, la diferencial debe ser positiva. Por lo tanto, el potencial químico va a aumentar. Y va a aumentar proporcionalmente al volumen molar. Lo que sucede en forma general es que a temperatura constante estamos en una línea perpendicular al eje de las X en este gráfico, ¿verdad? Entonces, si estamos en la zona por bajo la temperatura de fusión, si yo aquí aumento la presión, el potencial químico va a aumentar, pero va a aumentar poquitito porque aumenta proporcional al volumen molar del sólido, ¿cierto? Con el mismo aumento de presión, si consideramos que en la zona de estabilidad del líquido, el líquido tiene mayor volumen que el del sólido, volumen molar, el potencial químico también va a aumentar y va a aumentar un poquito más que en el caso del sólido. Entonces sube hasta allí, a una temperatura constante, ¿cierto? Y para el gas, a una temperatura determinada, el potencial químico aumenta también, pero aumenta mucho más porque el volumen molar del gas es bastante más grande que el del sólido y el líquido. Por lo tanto, el aumento es mucho mayor. Entonces los aumentos están ejemplificados o indicados por las líneas de segmento, ¿cierto? Entonces tenemos ahora que si teníamos una temperatura de fusión T sub m aquí, por aumento de la presión, la temperatura de fusión aumentó y se me forma este Tm', que es el que está acá, donde se intercepta la línea de segmento, la del sólido con la del líquido. Y también la temperatura de ebullición aumenta, pasa de esta temperatura de ebullición de acá a esta temperatura de ebullición que está aquí, que es donde se me igualan el potencial químico del líquido con el del gas, y se me define una temperatura de ebullición prima. Entonces, la temperatura de ebullición también aumenta hasta un Tb', ¿cierto? Entonces, como efecto de un aumento de la presión, vamos a tener un aumento de la temperatura de fusión y un aumento de la temperatura de ebullición, ¿verdad? Miremoslos al revés. Si nosotros estamos a una presión mayor, estamos a una presión alta y disminuimos la presión, mi Tb' va a pasar a Tb y mi Tm' va a pasar a Tm, ¿cierto? Entonces, si disminuyo la presión, me disminuye la temperatura de ebullición y me disminuye la temperatura de fusión. ¿De acuerdo? Si yo disminuyo más la presión, más me va a disminuir la temperatura de ebullición y más me va a disminuir la temperatura de fusión. Pero noten ustedes que con cada disminución de la presión, disminuye más la temperatura de ebullición que la temperatura de fusión. Por lo tanto, si yo sigo disminuyendo la presión, va a llegar un momento en que la temperatura de ebullición me va a pillar a la temperatura de fusión. Y en ese caso, pierdo la zona de estabilidad del líquido y tengo solamente estabilidad de gas y de sólido a una presión muy baja.
Y a esa presión muy baja lo que tengo entonces es que voy a poder hacer sublimación directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuyendo la presión pude eliminar una zona en que se estable la fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces, a bajas presiones, lo que nosotros deberíamos tener son sublimaciones. ¿Se entiende? Silencio, otro le dice. Sí, Joan Chan me dice que sí entiende. Perfecto. Gracias. Ahora, esto que yo les acabo de decir ocurre cuando el volumen del sólido es menor que el volumen del líquido y el volumen del líquido es menor que el volumen del gas. Pero hay casos en que el volumen del líquido, ¿verdad?, es menor que el volumen del sólido. Y entonces lo que ocurre es que aquí hay un aumento mayor del potencial químico con la presión en la fase sólida que en la fase líquida. Entonces, la temperatura de fusión, en lugar de aumentar, como era en el caso anterior, disminuye. La temperatura de ebullición sigue la misma tendencia, aumenta cuando aumenta la presión, pero la temperatura de fusión disminuye cuando aumenta la presión. Entonces, pero eso se debe a que en ciertos casos el volumen molar del líquido es menor que el volumen molar del sólido. Y tal es el caso del agua, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso, el volumen molar del agua líquida es menor que el volumen molar del agua sólida, lo que implica que la densidad del agua líquida es mayor que la densidad del agua sólida, y por eso el hielo flota en el agua, ¿verdad? Si no, tendría que irse al fondo del recipiente, ¿ya? Porque sabemos que el sólido, si tiene mayor densidad, cuando tenemos el sólido en el sólido debería irse al fondo, ¿verdad? Porque es más denso. Pero cuando nosotros tenemos agua con hielo, el hielo flota, ¿verdad? Y eso no es lo normal. Entonces, para el caso en que tenemos el comportamiento normal de los volúmenes, ¿verdad?, en que el volumen molar del sólido sea menor que el del líquido y el líquido menor que el del gas, tenemos que sucede lo de la izquierda. Al aumentar la presión, aumenta la fusión y aumenta la ebullición, aumenta la temperatura de fusión y aumenta la temperatura de ebullición. Pero en el caso en que se nos invierten los volúmenes del sólido y del líquido, los volúmenes molares, la temperatura de fusión disminuye, ¿verdad? Y la temperatura de ebullición aumenta cuando tenemos un aumento de presión. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos ver en los diagramas de fase que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, aquí tenemos diagramas de fase, ¿verdad?, para el agua, ¿verdad?, en la izquierda, y para el dióxido de carbono a la derecha. Lo primero que nosotros vimos en el caso anterior era que si teníamos temperaturas bajas, o sea, presiones bajas, si bajábamos mucho la presión, podíamos tener sublimación. Y claramente, bajo este punto, bajo los 4,58 torricelli, acá tenemos sólido y acá tenemos gas, por lo tanto aquí tenemos sublimación. Lo mismo en el caso del dióxido de carbono, ¿verdad? Y para el agua, la temperatura de fusión disminuye cuando aumenta la presión, y para el caso que es porque el volumen molar del agua líquida, ¿verdad?, es menor que el volumen molar del agua sólida. Pero lo normal es que el punto de fusión aumente cuando aumenta la presión, ¿ya?, que es lo que se observa en el caso del dióxido de carbono. Entonces, en estos diagramas de fase, nosotros podemos observar acá una zona de estabilidad del sólido, una zona de estabilidad del líquido, una zona de estabilidad del gas. Y podemos ver curvas de coexistencia entre fase sólida y fase líquida, entre el origen y A. Entre A y B tenemos coexistencia del líquido y el gas, y entre A, pasando por B y subiendo, tenemos coexistencia del sólido y el líquido. Pero por lo pronto nos damos cuenta que esto es consecuente con lo que nosotros decíamos, que disminuyendo la presión podemos obtener sublimación y podemos ver la pendiente
de la curva de coexistencia entre sólido y líquido, ¿ya? Pero puesto que ya son prácticamente las 11:10, vamos a quedar hasta aquí y continuaríamos la siguiente clase